Buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandra Larraza y como cada viernes estoy aquí para una cápsula más de desarrollo personal y el día de hoy continuando con la comunicación asertiva me gustaría retomar el tema de las suposiciones. Obviamente este tema surge por una situación hace poco de yo cuestiono una comunicación a medias y a la hora que yo empiezo a cuestionar, porque verdaderamente no entiendo qué es lo que está sucediendo, la otra persona se siente agredida porque no supo cómo responder esas preguntas que yo le hacía y es posible que él no estuviera acostumbrado a que yo preguntara qué era lo que estaba sucediendo. Y yo pues obviamente le comento, bueno, yo te estoy preguntando porque a mí pues no me gusta dar por hecho las cosas, porque cuando yo doy por hecho las cosas, entonces comienzo a pensar en una realidad alternativa diferente a la que es lo que en realidad está sucediendo. Y esto por supuesto que lo digo mucho, además por experiencia. Hace varios años, yo les puedo compartir que yo sentía y pensaba que yo no le caía bien a la gente. Y bueno, siempre existe la persona a la cual efectivamente no le caemos bien. Como dice un dicho por ahí, no todos somos monedita de oros para caerle bien a todas las personas, ¿no? Pero yo suponía que a nadie en esta vida y en este mundo le caía yo bien. Entonces, como a nadie le caía yo bien, entonces mi actitud hacia el mundo era de reserva, de recelo, de distancia, tanto emocional como física, ¿no? Yo no permitía un acercamiento, porque para mí era muy amenazante una situación de acercamiento, porque por supuesto en mi cabeza había un rechazo previo, porque yo suponía que no caía bien, ¿no? Entonces, si no le caes bien a alguien, pues te va a hacer groserías, te va a rechazar, te va a agredir y por supuesto que para no vivir toda esa situación, entonces simplemente no me acercaba yo a la gente. Y así, por ejemplo, puedo ir y poner muchos ejemplos acerca, por ejemplo, cuando nosotros dentro de una pareja suponemos que porque, no sé, ¿no? Porque yo yo el día de mañana tengo cosas que hacer, mi esposo ya tiene que asumir que tiene que llevarme por lo menos a la mitad de las cosas porque mi coche no circula, ¿no? Y entonces cuando el otro se pone a hacer sus cosas, entonces nos ofendemos porque pensamos que el otro, pues si sabe lo que pienso, si sabe cómo pienso, sabe que necesito que me apoye y no lo está haciendo, entonces seguramente no lo está haciendo porque trae atorado algo y se las quiere cobrar o porque quiere atacarme o porque está ya en casos todavía más tóxicos porque está con otra persona, porque está sonriendo raro porque ya se encontró un amante. Podemos suponer muchas cosas y esto muchas veces nos hace actuar de una manera tóxica con la pareja, ¿no? Porque ¿qué es una suposición? Una suposición es dar por cierto algo sobre lo cual no tenemos en realidad las bases fehacientes para corroborar que esto que estamos pensando es verdad.
Cuando nosotros tenemos las pruebas concretas, entonces podemos decir que lo que yo pienso es verdad. Pero si no es así, en realidad es una suposición, ¿no? Entonces, en base a esta suposición, yo empiezo a organizar mi mundo y entonces empiezo a tratar de explicar en mi cabeza todo lo que está sucediendo al afuera y a darle un sentido específico que además encaje con mi imaginación. Es como si yo, lo he dicho, ¿no? Tuviera una novela en mi cabeza y entonces, cuando yo traigo esta novela en mi cabeza, empiezo a acomodar el gesto de fulanita con las palabras de perenganita, con la jeta del señor de la tienda y con, no sé, ¿no? El pleito que tuve el día de hoy con mi mamá, por ejemplo, ¿no? Y entonces las piezas de mi rompecabezas interno empiezan a encajar en mi historia. Y a veces no encajan, pero nosotros forzamos cada pieza de ese rompecabezas para que encajen. Y entonces empezamos a justificar, claro, es que no encaja suficiente porque entonces lo que en realidad sucede es que Perenganita le dijo a Menganita que entonces fuera y le dijera a Sultanita que viniera y me dijera esto porque seguramente ya se enteró de que... Y empezamos a hacer unos enredos y unas telenovelas que vamos, ni los que se dedican a las novelas tienen tanta creatividad y tanta imaginación para hacer todo lo que nosotros hacemos en un segundo en nuestra cabeza. Y vivimos una realidad alterna que ni siquiera en las mejores novelas se da, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo estoy dándole vueltas a esta realidad alternativa, mi cerebro no distingue entre lo que es la realidad y lo que es la fantasía. Entonces mi cerebro empieza a segregar neuroquímicos que me van a apoyar para que yo reaccione hacia los sentimientos que yo estoy teniendo. Entonces, si los sentimientos que yo estoy teniendo son de rechazo, de devaluación, de engaño, de traición, de lo que sea, mi cerebro se va a preparar para la huida o el ataque, porque obviamente la adrenalina, la epinefrina, todo eso va a hacer, el cortisol va a hacer que yo esté alerta, atenta, porque mi cuerpo va a entender que yo tengo que estar preparada para lo que sea que venga. Incluso tenemos aquí en México un dicho, ¿no? De que piensa lo peor y acertarás. Pero además piensa lo peor no queda en piensa lo peor. Es piensa lo peor y prepárate para eso peor que va a venir. Porque si te preparas para eso, entonces ya no te cae de sorpresa y entonces ya puedes tener alternativas de ataque, ¿no? Y resulta que toda esta novela muchas veces se sucede como nosotros le estamos pensando en la cabeza, porque además somos buenísimos para que cuando nosotros externamos algo, lo decretamos y entonces se manifiesta en el afuera. Pero si nosotros nos detenemos un poquito y somos capaces de frenar nuestra mente y darnos cuenta de que es posible que el señor de la tienda nos puso jeta porque resulta que antes de que nosotros llegáramos le habló la esposa, le hizo un pancho y le dijo que estaba a punto de aparecer la suegra. Y entonces el señor está a la expectativa de que llegue la suegra y llegamos nosotros a pedirle un clavo y el señor así, ¿no?
Y nosotros ya nos armamos toda la historia de que el señor de la tienda nos odia. Y entonces, no vuelvo a ir a esa tienda porque seguramente ese señor me va a terminar matando algún día. No lo sé, ¿no? Obviamente, cuando esto es un poco más allá y entramos en una dinámica de este tipo con la pareja, entonces actuamos a través de la suposición y generamos discusiones con la pareja. Y lo peor del caso, o sea, esto es lo más divertido, porque, bueno, divertido cuando se ve desde afuera y cuando se ve desde las películas, ¿no? Cuando ves esto en una película, te atacas de la risa. Porque dices, ¿cómo es posible que algo así esté sucediendo? ¿Por qué no hablan y por qué no preguntan? Pero no nos damos cuenta que esto es lo que sucede en la realidad. Que nosotros actuamos desde lo que traemos acá y entonces armamos un pancho a la pareja y lo mejor es que nosotros tratamos de tener razón, porque nosotros, claro, ya tenemos toda nuestra historia armada y las cosas deben de ser como nosotros lo estamos imaginando. No pueden ser de manera diferente porque todas las pistas que nosotros vemos se dirigen hacia la única conclusión lógica para nosotros, basada en una suposición. Entonces, además, cuando empezamos estas discusiones, la pareja está mal porque no concuerda con nuestras suposiciones, ¿no? Y entonces el otro pobre o la otra pobre, no lo sé, pues trata de a veces está como de, espérame, no, o sea, ¿de dónde viene todo eso? Como yo le dije a la persona que me dijo, es que me estás atacando cuando me preguntas, ¿a qué me refiero? Yo dije, prometo que no te estoy atacando, solamente quiero preguntarte cuál es como el pensamiento completo, porque no alcanzo a distinguir la línea de pensamiento que estás siguiendo para preguntarme algo a medias y suponer que yo te voy a entender, ¿no? Y entonces, obviamente, además forzamos al otro a darnos la razón, ¿no? Y es una comunicación de locos. Digo, ahorita me río porque me acuerdo de 1000 situaciones de películas en esas circunstancias, pero claro que cuando me encuentro dentro de un torbellino, en una circunstancia de esas, es que ni siquiera te da tiempo de respirar como para encontrar una salida en la cual tú puedas salir bien librado de la discusión, ¿no? Y es que tomamos como algo real una fantasía y creemos que el otro nos puede atacar como nosotros nos atacamos, nos puede insultar como a veces nosotros nos insultamos. Y obviamente este ataque o estos insultos no es que nosotros nos insultemos de la nada así, sino que nosotros hemos aprendido a tratarnos así desde la historia que traemos de la infancia. Ajá. Pero recordemos que el león piensa que todos son de su condición, pero en realidad no es así. No todos atacan de la misma manera, no todos están en nuestra novela, ¿no? Entonces, pues yo creo que para evitar esta imprudencia, quizás de repente sería bueno llamarle de esa manera, es preguntarle, ¿no? Bueno, ¿a qué te refieres con lo que intentas decir? O muchas veces incluso podemos ir mucho más allá del ¿a qué te refieres con esta frase? A veces podemos incluso llegar a preguntar, ¿qué significa para ti
no sé, voy a decir algo muy, muy, muy simple y que además se da mucho en la psicoterapia. Tú llegas y le preguntas a una persona, ¿cómo estás? Y la persona te dice, bien. ¿Qué es bien? Porque además cuando uno empieza a indagar, resulta que se acaba de pelear con su mamá, se le murió el perro, la abuelita tiene una enfermedad extraña, el abuelito no aparece y el hermano anda de borracho, ¿no? Y tú dices, a ver, espérate, ¿y con todas estas circunstancias estás bien? ¿Eso es estar bien para ti? Y entonces ya la persona dice, ah, no, ¿no? Claro, estamos acostumbrados a una respuesta social en la cual automáticamente cuando las personas nos preguntan cómo estás, decimos bien, cuando en realidad nos duele el callo, no dormimos bien, qué sé yo. Y también, claro, hay circunstancias o momentos en los que no nos vamos a poner a contarle a toda la gente, ¿eh? No, pues fíjate que no dormí porque traigo un callo enterrado y resulta que fui al médico y no nos vamos a poner a hacer eso, ¿no? Pero hay circunstancias o relaciones en donde la intimidad nos permite abrirnos y decir, no, pues la verdad es que pues no estoy bien o necesito apoyo, necesito ayuda, ¿no? Y es ahí en donde clarificar nos puede ayudar a entender claramente a la otra persona. Me acuerdo, ahorita que estoy diciendo esto, me vino hace como 2 años, 3 años, más de 3 años. No es cierto, 2 años, sí, por ahí. Una persona viene y me dice, pues es que yo estoy muy enojada contigo. Y yo así de, ¿por qué? Pues porque tú no me viste en mi dolor y no me apoyaste. Y yo me quedé como de, ¿en qué momento, no? No, pues es que cuando tú te estabas separando, yo también estaba sufriendo, ¿no? Y yo así de, ok, el punto es que tú te vendías como una persona autosuficiente que no necesitaba el apoyo de nadie y además nunca me pediste ayuda a mí, ¿no? Pues es que yo no quería tu ayuda. Y entonces, ¿por qué en este momento me estás reclamando que no te vi en tu dolor? ¿No? Y obviamente, bueno, era una situación bastante de risa, la verdad. Obviamente, pues no te ríes en el momento de la confrontación, pero yo me quedaba sorprendida de todo lo que yo estaba escuchando, ¿no? Y yo decía, si no querías mi apoyo, pero sí lo querías, pero entonces, ¿cómo querías que yo te viera si yo estaba en una situación en la cual pues a lo mejor no podía yo ayudar a una persona? Además, esta persona resulta que llevaba 1 año más que yo de duelo, entonces era como de, es que una exigencia infantil de una persona que quería ser vista por una madre a lo mejor, ¿no? No lo sé. Obviamente eso ya es una suposición. Lo que yo estoy haciendo ahorita es una suposición. No sé qué es lo que pasó. Obviamente yo pedí disculpas cuando vi que además el intentar preguntar no me estaba funcionando porque la persona estaba muy metida en un no me ayudaste, no me ayudaste, no me ayudaste. Entonces dije, ok, está bien, pues tienes derecho a sentir eso. Y no me quise meter más, porque además no era mi paciente y no me correspondía, ¿no? Pero sí, ¿no? A veces nos suceden cosas
que nos sacan de contexto y de repente es así de la nada nos viene como la bolita de nieve y tú no sabes ni por qué. Obviamente aquí ya les estoy planteando las dos situaciones de mi vida vistas desde una desde mis suposiciones y otra desde las suposiciones de la otra persona. Y todos en cierto momento de la vida llegamos a tener este tipo de comportamientos. Por ende, este video es una invitación a que analicemos estas circunstancias de vida. Y bueno, yo estoy abierta a sus comentarios. Cuéntenme lo que pueden ver en ustedes cuando yo les platico estas cosas. Por supuesto, quedo siempre a su disposición en mis teléfonos, el teléfono del consultorio 2110-7835 y mis redes sociales, el baúl terapéutico. Comenten, si les gustó el video, denle like, compartan y les deseo un muy bonito fin de semana. Hasta luego.